Director, si le parece, yo creo que esto que pasó no tiene, no sé, nada puede llegar, ninguna idea, ninguna puja por tener la razón, puede permitir esto. Este es hermano de... Qué lástima, ¿no? Qué vergüenza. Hemos visto escenas de estas en parlamentos de otros países del mundo, no somos los primeros. En Uruguay También en nuestro país. Dentro y fuera de la sala. Y también fuera de sala también hubo otros encontronazos. ¿Será que habrá que formar una comisión para estudiar la violencia en el Parlamento, además de la violencia en el deporte? Hay un reglamento, ¿eh? Hay un reglamento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Gonzalo Abella. ¿Cómo le va? Integrante de Unidad Popular. Por supuesto quisimos comunicarnos con Rubio, pero está por el interior, trabajando, no pudo venir. Tendremos en adelante una telefónica con el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, porque se maneja la posibilidad de sanciones y demás. Bueno, una primera reflexión de esto vivido. Tal vez usted tenga más memoria y pueda recordar otros episodios también, pero esto vivido. Bueno, en primer lugar, a veces parece que hay rayos en cielos serenos y no existe eso. Usualmente, detrás de un desenlace de un hecho tan lamentable, hay un increscendo de tensiones que generan un clima que permite, que alguien reaccione de esta manera, ¿no? Creo que le hace mucho daño al Parlamento, pero hay que entender que no se da en un contexto cualquiera. El tema de Haití... ¿Cuál es el contexto? A ver, sí, vamos. El tema es lo que se está jugando en Haití. Haití es un país que fue un ejemplo para América. En el año 1806 ya tenía parlamento, para ubicarnos un poquito. Cuando nosotros estábamos en las invasiones inglesas, Haití ya tenía parlamento. Es un pueblo analfabeto en gran parte, pero muy culto en cuanto a la construcción social, de las estructuras sociales, saqueado por Estados Unidos desde 1915 y que tenía todavía, bajo la terrible dictadura de Duvalier, la posibilidad de vivir de la economía del cerdo. Dicen los haitianos que el cerdo era el banco de los pobres y los lechoncitos sus intereses anuales. Estados Unidos necesitaba mano de obra barata cerca de casa para competir con la mano de obra china. Por lo tanto, le metió la fiebre porcina. Eso está absolutamente probado. Y luego, generosamente, apoyó al rifle sanitario para dejar a los haitianos sin cerdos. Mano de obra pauperizada, empresas de la familia Clinton en la otra parte de la isla y, lógicamente, mano de obra pauperizada al servicio de los proyectos imperiales. Y, lógicamente, el pueblo de Haití protesta, intervención de cascos azules. Porque, en última instancia, las Naciones Unidas, mejor que existan que no existan, pero no es donde todos son iguales. Es decir, ahí el que pone plata es el que decide, hay una serie de elementos... No, sobre todo uno podría cuestionar desde esa misma perspectiva muchas decisiones de la Organización de las Naciones Unidas. Claro. ¿Cuál es el criterio para avalar el asentamiento militar de un país extranjero en otro? ¿Por qué en algunos casos sí, por qué en otros casos no? ¿En qué países y con qué criterio se denuncia la violación de derechos humanos y en otros pasan flagrantemente? Entonces, desde ese lugar es entendible que exista una controversia importante. Después analizaremos después todo el aspecto del factor económico, lo que la ONU le paga a los países, pero desde ese lugar ya de base, si el Uruguay tiene o no que participar o debería participar en misiones de paz, ya merece un debate que, bueno, tiene larga data, ¿no? Sí, y en ese sentido vale la pena aclarar que nosotros miramos con profundo respeto, Comunidad Popular, a los muchachos jóvenes del ejército, que van a mejorar su esperanza y sacrificándose lejos de la familia para tener una casita mejor o para mejorar la situación familiar. Tenemos un profundo respeto, no es por ahí el debate. No tenemos ninguna duda tampoco de que muchos de esos jóvenes se encariñan con niños haitianos y los ayudan. El problema es que la naturaleza de ocupación militar de un país genera inevitablemente mecanismos perversos.
Hay que recordar que por 2 veces el Parlamento haitiano, por 2 veces, pidió el retiro de las tropas. Hay que recordar que la unánime, casi unánime voluntad de los haitianos es que se vayan. Que los jóvenes haitianos dicen, yo veo un camión blindado de la MINUSTAH y es como si me dieran una bofetada en la cara. Hay que recordar que la MINUSTAH trajo el cólera, porque el mal asentamiento de los campamentos de las tropas de ocupación generaron que se contaminaran con materias fecales los ríos, de las cuales tomaba Cité Soleil y una parte de Port-au-Prince. Entonces, hay que recordar que las violaciones, la cantidad de abusos sexuales que hubo, que todo se tapó, implica además que el pueblo haitiano esté con una profunda indignación contra la ocupación militar. También está el pueblo agradecido, habrá de todo, pero contactos que uno tiene con soldados que están en misión también dan cuenta, en paralelo, ¿no? Porque como en todo lado puede haber de los buenos y de los malos. Dan cuenta de ciertos... Son más asistentes sociales que otra cosa, convengamos, ¿no? Dan cuenta de cómo, efectivamente, en algunos casos, bueno, es una presencia que ha servido de contención tal vez a un núcleo puntual, a una persona puntual, a una familia puntual, pero también es cierto que al lado de esos abusos y violaciones hay ejemplos de acciones que han servido, aunque sean mínimamente, ¿no? Sería interesante eso, porque yo recuerdo soldados norteamericanos en Vietnam repartiendo latitas de leche entre niños pobres de Vietnam. También sé que hay un sector del pueblo haitiano, un sector de los haitianos que están muy contentos con la intervención, que eran los que apoyaban la dictadura de Duvalier, porque los privilegios insultantes de la oligarquía corrupta de Haití es sostenida en su comercio con Estados Unidos, en su subordinación a Estados Unidos, por las tropas de ocupación. Bueno, ¿cuánto de los famosos millones de dólares que se dio para la reconstrucción de Haití efectivamente llegó? El 5%. Eso es lo que se maneja, ¿no? El y que el 5%. resto quedó repartido en esa oligarquía pequeña. Entonces, estamos Haití. participando como cómplices de una ocupación militar hace 12 años. ¿Qué logros se pueden hacer? Ahora está impugnado el último proceso electoral, donde votó el 20% de la gente, según datos oficiales. Y los 3 candidatos de la oposición impugnaron, y el Consejo Electoral de Port-au-Prince, la capital, aceptó la impugnación. ¿Quiénes cambiaron las urnas? No se sabe, pero los camiones que llevaban las urnas eran los camiones de la MINUSTAH, al servicio de los intereses norteamericanos. Permítame hacer un alto en este relato y preguntar, aún con este antecedente, con este contexto, ¿se puede justificar el video que vimos en el Parlamento? Pero es que no tiene... A ver, el problema es, vos ubicate lo que está pasando en la Cámara. El gobierno, tratando de exigirle a la bancada oficialista que apoye esto. Los datos que vienen de Haití, que todo el mundo los puede ver por internet, la votación en el Parlamento fue unánime, ni siquiera la extrema derecha se atrevió a votar a favor de la ocupación militar. Entonces, en ese marco, se da una situación donde uno ve en la bancada del frente una tremenda violencia personal por estar obligado a votar una cosa en la que no creen. Y lo más terrible es que en el Parlamento, por parte de los que querían defender el proyecto a votar, no hubo un solo argumento. Casualmente el diputado Rubio tuvo cierto protagonismo porque acaba de llegar de Haití. Exacto. Y no fue a Punta Cana, no fue a un hotel 5 estrellas. En la primera visita a Haití, un oficial uruguayo se ofreció a darle protección. Y él dijo, no, a mí me da protección las organizaciones sociales de Haití. Vine a reunirme con ellas. Y realmente hay gente que en Haití no necesita protección. Por ejemplo, los médicos cubanos. Que alguien se atreva en los villorrios, en los lugares humildes de Haití, a meterse con un médico cubano que está trabajando con una gran disposición y con un gran cariño hacia la gente, donde no va ningún médico de ningún otro país. Es decir, el tema de las tropas de ocupación es parte de un mecanismo terrible que trata de frenar a aquellos pueblos donde el cambio no sería grato a los Estados Unidos. Porque si me dicen país inestabilizado, país con mafias, país donde el gobierno no puede ni gobernar, bueno, vamos a mandar los cascos azules a México. Jamás en Haití hubo un hecho de violencia como los que se dan en México, en Acapulco, todos los días. Entonces, ¿cuál es la razón de los cascos azules en Haití? Hay, además, en la argumentación, subyace un terrible racismo. Si a estos negros los dejamos solos, no saben gobernarse. Hay racismo.
Y de alguna manera, ¿Alguien se expresó así en el Parlamento? los intelectuales haitianos que vienen permanentemente a vernos nos dicen, nosotros en el Río de la Plata, incluso con mucha gente de izquierda, sentimos más que nos tienen lástima que confían en nosotros. Pero el diputado Frati, de alguna manera dijo, y eso fue textual, si retiramos las tropas se agarran a pedradas. Yo estoy seguro que hubiera sido esta situación en México, hubiera dicho, si retiramos las tropas se agarran a los tiros. Pero hay una cosa que traiciona el subconsciente. Y textualmente dijo eso, retiramos las tropas se agarran a pedradas. Nosotros nos agarramos a las cachetadas, así que no entiendo cuál es la... Hay un sentido simbólico. En lo que usted está planteando, creo que hay dos cosas distintas. Por un lado es el tenor del debate, que tiene que ver con permanecer o no en Haití. Y por el otro, yo creo que no nos podemos desviar de lo que es nuestros parlamentarios tratando de dilucidar un problema de ese tenor, de esa manera, que además no es nuevo, porque en el 2005 Chiflet se va, deja su banca por este tema y se va con una altura que lo aplaude la oposición y lo aplaude el oficialismo. Entonces no entiendo, no justifico con el tenor de este debate la metodología de ¿Te terminar imaginas ¿Cómo empezó? Usted ¿Te estaba imaginas desde que las barras. menos lo justifico yo? El problema es esto. Lo que uno vio, sobre todo en un cuarto intermedio, que con mucha prudencia puso un diputado blanco porque vio que el clima estaba muy... yo no recuerdo qué diputado blanco fue que propuso un cuarto intermedio en un momento. Ahí nosotros en las barras estábamos como testigos privilegiados de la tensión y de los enfrentamientos entre los propios diputados del oficialismo. ¿Pero qué me iba a decir? ¿Que las barras se mantuvieron calladitas y calmadas? Hasta la votación final, sí. Pero Hubo un solo hecho. Hubo agresiones en las barras, ¿no? Digo, las barras pueden... Hubo cánticos insultantes, por lo que se leyó. No. Bueno, según por lo que eso entiendo, digo, eso sí, pero cuán inocentes han sido las barras en estos desenlaces. Vamos a esperar una cosa. En las barras no hubo ningún piñazo. No. Hubo sí empujones de la vigilancia. Los tenías lejos como para que llegaran. En las barras, pero no, pero quizá el primera... Era el mismo cuadro los que estaban en la barra, me parece. Sí. Quizá la primera incorrección de la barra fue cuando el diputado de Los Santos dijo, esta es la última prórroga que pedimos. Y Gandini le había dicho, cada vez dicen lo mismo. Entonces, de Los Santos dice, esta es la última prórroga que pedimos, a menos que pasen otras cosas. Entonces fue una carcajada general, que ya eso es incorrecto, es decir, la cama tengo que estar calladita. Pero también eso contribuyó a un clima irrespirable. Pero lo fundamental era ver la tensión que se había creado abajo. Ahora, lo más terrible, lo que, visto desde afuera, yo alguna vez supe ser historiador. Dicen que después de los 60 uno es testigo de la historia más que historiador. Pero lo más terrible de todo esto era la ausencia de convicción cuando se estaba votando algo que es terriblemente trágico. En vísperas de un día como hoy, donde el fallo de la Corte Electoral de Haití va a generar una espiral de violencia terrible porque van a legitimar estas elecciones. Y eso va a generar una espiral de violencia social en la calle terrible. Entonces, el papel de las tropas ahí, que son repudiadas por la mayoría de la población, hay que leer en YouTube, leer directamente, los que leen francés, las publicaciones haitianas del Parlamento, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, incluso de centro-derecha, de la Iglesia que ha condenado la intervención, de la Iglesia Católica. Entonces, en ese marco, la presencia de las tropas, como nos decía Enrique Barrolén, un intelectual haitiano, no son la solución del problema. A esta altura son parte del problema, porque la gente dice, cólera no, abajo las tropas. Es decir, desde luego, hay un sector de gente muy humilde que realmente disfruta de las latas de leche condensada y hay dentro de las tropas de ocupación, entre ellos soldados uruguayos que vienen a veces del campo, que tienen la suficiente ternura como para apadrinar y relacionarse humanamente con esos niños. Gonzalo, pero ese cartel, tropas no, si se le da como respuesta, en abril nos vamos, desde la perspectiva histórica a largo plazo, ¿no es una buena noticia? ¿En abril nos vamos? En primer lugar, no lo creemos. Esperen, esa respuesta merita un tiempito. ¿Puede ser después de la pausa? Claro. Bien, porque uno se pregunta exactamente eso. ¿Por qué tanto lío por esta prórroga? Si es por un poquito más. La prórroga, el lío. Bueno, No por es eso, por pero la está, prórroga, pero es la el lío. respuesta que tiene que dar es un lío mucho más profundo. Sí, yo creo también.
el invitado cuando regresemos después de la pausa, sí. Mientras tanto, nosotros vamos haciéndole la pregunta a todos en casa, porque así como estamos hoy un poco espantados con las imágenes de este video, también hemos visto imágenes de otros episodios vergonzosos que nos interpelan a todos también. Entonces, por ahí va lo de hoy. Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria. Gracias. El saludo para ti y para todos. La pregunta hoy sobre los legisladores violentos es la siguiente. ¿Es el peor ejemplo de la sociedad? Pueden contarnos qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarse a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Si además quieren que su comentario salga al aire para poder leerlo en pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. ¿Qué te pasa cuando ves ese video? Porque capaz que en realidad el efecto es el contrario. Cuando ves eso decís, qué horrible, qué vergüenza. Vos mismo bajas un cambio. No sé si se me entiende a lo que voy. No siempre porque ves algo que no está bueno, entonces tú te vas a sentir en la libertad de replicarlo. O la típica, que me vienen a hablar de nuestras conductas cuando ellos son los primeros en dar el mal ejemplo. ¿Será tan lineal el razonamiento? ¿O puede pasar de que por lo que vimos, viste, decís, ay no, che, nos fuimos ya demasiado lejos, bajemos todos un cambio? No sé, a ver qué contesta la gente. Pausa y ya venimos.